Garrido, fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Muy buenos días, Iván. Una primera impresión de cómo quedó la fiscalía, los acusadores después de las 2 jornadas de formalización, con las cautelares, ¿cómo fue el resultado, según usted, de la formalización? Bueno, nosotros estamos tranquilos con el trabajo realizado. Creo que la resolución ratifica que durante 3 meses logramos recabar una serie de antecedentes que nos permiten formular esta imputación. Así se reconoce en la resolución y en razón de eso también se decreta la medida cautelar de prisión preventiva. De todas maneras, no es una situación definitiva. Nosotros sabemos que esto está, desde este punto de vista del juzgamiento propiamente tal, está recién comenzando y hay mucho trabajo todavía por realizar. Piden que los presos cumplan la prisión preventiva en el recinto de alta seguridad de Santiago. La idea es mantenerlos segregados, que no tengan contacto entre ellos, que no se coordinen entre ellos. No, eso no es algo en lo que intervenga la fiscalía, ¿no? Eso lo determina el propio tribunal a raíz de un informe que presenta Gendarmería. Nosotros en realidad no formulamos peticiones respecto del lugar de Ya, cumplimiento de la medida cautelar ni de las condenas tampoco. ¿pero le parece relevante aquello? Me parece que las personas tienen que cumplir las medidas cautelares donde el órgano técnico y el que tiene el conocimiento y que va a aplicar justamente esa medida cautelar lo determine. Creo que es importante respetar esa decisión porque no hay otro órgano que pueda que tenga competencia en la materia. Así que si Gendarmería de Chile determina que ese es el mejor lugar para el cumplimiento de la medida cautelar, me parece que lo razonable es acoger ese planteamiento. ¿Hay pistas o avances que se puedan comentar públicamente de la búsqueda del cuarto involucrado de Tomás Antigüel, que está prófugo? Hay varias diligencias que están en curso, pero obviamente no es posible dar el detalle de las mismas. Para nosotros su detención es algo prioritario y estamos también trabajando en esa misma línea, realizando todos los esfuerzos para poder dar con su paradero lo más pronto posible. Pero no puede comentar si hay avance. Todos los días hay avance cuando uno está trabajando, como lo hemos hecho en este caso, de manera permanente, muy preocupado de lo que está ocurriendo. Siempre hay avance, a veces son más importantes que otros días, pero siempre hay avance. Eso es lo bueno, que haya avance. Fiscal, hablemos de otros involucrados. ¿Qué se puede decir de otros involucrados? ¿A qué se refiere la fiscalía? ¿A qué se refieren los familiares de las víctimas, en este caso, respecto de la existencia de otros involucrados? ¿Qué papel hay? ¿Qué certeza hay de esa, del número de participantes? ¿Qué se puede decir de eso? Si nosotros consideramos que esta fue una situación debidamente planificada con los antecedentes que tenemos, que no fue algo fortuito, sino que algo que se preparó, que se estudió la rutina de los funcionarios de Carabineros, que hay un conocimiento de cómo se movilizan en la zona, del equipamiento que poseen, entonces la cantidad de personas que debieron haber actuado para reducir en un tiempo muy breve, muy acotado, a 3 funcionarios de Carabineros dotados de medidas de protección y de armamento, ¿no es cierto? Darles muerte en el lugar, trasladar sus cuerpos, incendiarlo, todo en menos de prácticamente en 45 minutos, un poco menos. Esto quiere decir de que tienen que haber participado por lo menos el doble de personas que los funcionarios atacados. No podemos precisar exactamente cuántas, pero también uno podría pensar que hay labores de cobertura para evitar, por ejemplo, la presencia de otros patrullas de carabineros en el sector. A eso nos referimos con que no queremos que solo hayan participado estas 4 personas, sino que puede ser un número mayor. ¿Cuántas personas? Todavía no lo podemos decir con precisión, pero tenemos líneas de investigación para avanzar a determinar, a acreditar la participación de otras personas también. Eso sería lo importante para nosotros como objetivo final de esta investigación. Pero esas otras personas serían colaboradores en este sentido, en el sentido que usted lo describe, del crimen, o habrían participado directamente en la escena del crimen y en la balacera, en la ejecución de los 3 carabineros. No, eso tenemos que todavía falta mucho para poder llegar a responder esa pregunta con certeza. A propósito de eso, claro, usted infiere que hay más personas involucradas porque si no es imposible hacer lo Mm, que se hizo, digamos. Lo, claro. que lo que parece del todo razonable. El defensor público ayer en la audiencia dijo que estas inferencias, por llamarlo de alguna manera, técnicamente deben tener otro nombre, digamos, eran equivalentes a rumores. Incluso citó a Alejandro Magno. Sí, es una cita bien alambicada, digamos, respecto al punto. Pero dice, estos son rumores y estos rumores son los que inciden en la línea que lleva la Fiscalía en la investigación. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, eso es parte del trabajo que hace la defensa, y a mí me parece que técnicamente la demostración que hizo ahí la Defensoría Penal Pública es muy buena desde el punto de vista técnico. Me parece que eso no solo es importante para el ejercicio de la defensa de los imputados, sino que también le da mayor valor al proceso y al trabajo de la Fiscalía, cuando estamos hablando de un procedimiento donde todas las partes tienen la misma capacidad de intervención y de litigación. Eh, el planteamiento de la defensa, que en definitiva no es acogido por el tribunal, la verdad es que desde nuestro punto de vista lo que plantea es que solo se podría acreditar un hecho con un testigo presencial o con un relato de la víctima, lo que no nos parece correcto, eso no es exigible, no es racional. Nosotros establecimos a través de una serie de elementos, trabajando a partir de varias hipótesis, desechando la participación de algunas personas, y como también lo señaló la defensa, hay otras declaraciones de testigos que apuntan a otras personas. Bueno, todas esas líneas nosotros las investigamos y nos fuimos quedando en definitiva con aquella que tenía una corroboración. Tanto así como que luego de solicitar las órdenes de entrada y registro en el domicilio de los imputados encontramos parte de los elementos sustraídos. Entonces, quiere decir de que no partimos de rumores, sino que tomamos decisiones y solicitamos autorizaciones sobre la base de elementos objetivos y comprobables. O sea, usted descarta que se basen en rumores para la investigación, ¿no? Eso es parte de la litigación y de los argumentos que se plantean en la audiencia, pero no, la verdad es que es parte del trabajo de la defensa. No me parece que sea, me parece que está muy bien el trabajo que se hizo, pero en definitiva siempre van a haber confrontación de versión y de argumentos, y el que tiene que resolver es el tribunal. Eso es lo que es un proceso. Además, entre abogados no se ofenden, digamos, por este tipo de argumentos. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. A mí me parece que el trabajo fue muy bueno y, como le digo, me parece que en la medida de que haya una buena defensa, también se elevan los estándares del trabajo de la Fiscalía, y eso es positivo para el sistema en general. Ahora, en las pericias se estableció que una de las armas fue usada en otros delitos. ¿De qué otros delitos se podría inferir participaban estas personas, los acusados? Hay una vinculación entre el armamento utilizado en el homicidio de los funcionarios de Carabineros y otros delitos que acontecieron, por supuesto, antes del ataque a los funcionarios de Carabineros, pero también logramos determinar que el armamento sustraído a los funcionarios de Carabineros, encontrado en la cercanía del domicilio de los hermanos Antigüén, fue utilizado también recientemente en otro robo con intimidación. ¿Y se puede caracterizar delictualmente a estas personas? ¿A qué se dedicaban delictualmente hablando? Bueno, con los antecedentes que tenemos, ellos, la verdad es que actividades de carácter laboral es muy poca la que tienen, y los antecedentes más bien dan cuenta que se trata de un grupo de personas que normalmente están vinculados con la comisión de delitos de robo con intimidación de vehículos motorizados, o lo que podríamos entender como encerronas, digamos. Ese Ya, es su principal giro delictual. son delitos comunes, digamos, básicamente. Es que en la zona de los delitos que cometen las organizaciones criminales de la macrozona sur son delitos comunes. Son organizaciones que utilizan ciertos nombres que parecen vincularlo a la reivindicación del pueblo mapuche, pero en realidad están muy abocados a cometer delitos como tráfico de drogas, sustracción de madera, robos con intimidación. Esos son sus especialidades criminales, y cuando son detenidos, digamos, invocan su calidad de perteneciente a un pueblo originario, pero como una manera de enmascarar sus actividades ilícitas y obtener algunas ventajas, pero en realidad no tiene ninguna vinculación con las demandas del pueblo mapuche. Eso le iba a decir, ¿usted no cree para nada que tengan una vinculación con la causa mapuche? No, no, yo el- creo que puedo hacer esta afirmación sobre la base de la experiencia y la recopilación de información. La verdad es que creo que hay un tema que resolver del Estado con el pueblo mapuche, hay demandas de los pueblos originarios, y creo que estos grupos, estas organizaciones que se enmascaran detrás de esas demandas, son hoy día un real obstáculo a avanzar en la solución definitiva de ese problema, porque utilizan esas denominaciones para encubrir sus actividades criminales. Pero cuando analizamos cuáles son las finalidades en definitiva para las que realizan ciertas acciones, nos damos cuenta de que detrás no hay más que lucro para algunas personas que integran estas organizaciones, ni siquiera para el pueblo o a cierta comunidad. De hecho, hay muchas situaciones también de conflicto, de disputa territorial entre las mismas bandas que tienen como primeras víctimas a personas que pertenecen al pueblo mapuche. O sea, no es tampoco la tradición de las bandas terroristas de manual, digamos, que es delinquir para financiar la actividad, es lucro.
Sí, directamente no. Además, si uno revisa, tampoco tienen planteamientos de orden político o no repiten eslogan, pero no tienen ningún planteamiento en relación con la reivindicación del pueblo mapuche, ni un proyecto, digamos, que quieran sostener sobre la base de hechos violentos. Ellos normalmente estas reivindicaciones están vinculadas con la detención de algunos de los integrantes de las bandas, vinculadas a delitos como homicidios de otros comuneros mapuche, o robos con intimidación, o tráfico de drogas. Esas son las personas cuya libertad se solicita en las pancartas, ¿no es cierto?, y que se califica como presos políticos mapuches, cuando en realidad, si vemos los delitos por los que están detenidos, no tienen de ninguna manera ese carácter. Estamos con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, encargado de la investigación del atentado contra los tres carabineros el 27 de abril en Cañete. El juez de garantía dijo ayer que se trataba de un crimen extremadamente violento. No hay ni que decir del impacto que provocó el asesinato, este macabro crimen a fines de abril de este año. Más allá de la calificación legal, del instrumento legal con que se persigue el delito, ¿se puede hablar de un delito de tipo terrorista porque intentaba de alguna manera causar terror en los involucrados o en la sociedad? Eh, la calificación de delito terrorista y la utilización de cualquier herramienta que establezca el ordenamiento penal siempre está dentro del análisis que nosotros realizamos. Pero optamos por las calificaciones, además, respecto de las que tenemos la posibilidad de demostrar objetivamente, digamos. Hemos utilizado muy poco la ley antiterrorista porque hemos hecho presente que en realidad no presenta ninguna ventaja en términos de investigación. La descripción de los delitos terroristas es poco precisa, y eso aumenta también el estándar de exigencia del tribunal. A mí me parece que en este caso la calificación por la que optamos recoge el desvalor de la conducta y significa un castigo equiparable, digamos, al daño causado. Se Pero no, por el momento no creo que haya antecedentes como para hacer la calificación de delito terrorista. Se lo pregunto, fiscal, porque usted estaba hablando antes del lucro que obtienen estas personas con su actividad intelectual, pero aquí, claro, podría uno pensar en un lucro indirecto si es que vendían las armas que le robaron a los carabineros, podría ser, pero no parece haber, aquí no se están robando plata, digamos, están matando de Claro. manera muy cruel, además con ensañamiento, a Mm. tres carabineros. ¿Cuál es el móvil? Si nosotros analizamos este grupo de personas y su conducta anterior, está muy vinculado a la comisión de delitos de robo con intimidación. Y siempre tienen la posibilidad o acceso a armas de fuego y a municiones. Los carabineros tenían esos elementos en una cantidad importante. Sustrajeron la subametralladora UCI, las pistolas automáticas, también todas las municiones que tenían, la escopeta que también tenían los funcionarios carabineros. Y ahí hay un elemento que es relevante para su actividad criminal. Si también pensamos en que se trata de personas que ya tenían antecedentes de ataque a carabineros, nos damos cuenta de esta segunda motivación. Hay el deseo de atacar a la institución de carabineros, y eso también explica la elección del día. Ya, o sea que fue el 27 de abril, no fue casual, digamos. Sí. Eh, Desde mi punto de vista no fue casual. Ahora, el otro asunto es el de las medidas cautelares que se incumplen en este caso, particularmente en el caso del prófugo, de la persona que está prófuga, que tenía un incumplimiento, pero muy masivo, de su arresto domiciliario. Hay una investigación administrativa de la Fiscalía, pero ¿qué le parece que esto ocurra? Aparentemente hay un problema de práctica procesal, ¿o no? Bueno, como hay una investigación administrativa en curso, me imagino que en esa línea se determinarán si existió o no una infracción y eventuales responsabilidades. Mi conocimiento sobre esa materia es cuando empezamos a investigar y cuando surgieron antecedentes que podían vincular a una persona eh, y que ya tenía antecedentes, obviamente requerí esa información, pero mi análisis más bien decía relación con el hecho cometido y no con la tramitación propiamente tal de esa causa, así que no estoy en condiciones de dar una respuesta a su pregunta en términos precisos. Ya, en términos precisos en este caso, pero ¿es habitual que las medidas cautelares se incumplan y que el informe de Carabineros al tribunal quede ahí, digamos? Porque el informe de Carabineros al tribunal tiene que decir, infórmese al Ministerio Público y a los intervinientes en una causa por la que una persona está con medidas cautelares. Mm. Si eso no ocurre, si no se completa el círculo y la medida cautelar se incumple y no pasa nada, ¿es habitual eso? No es infrecuente que se incumplan las medidas cautelares. Lo que corresponde por parte de la Fiscalía en esos casos es pedir la revisión de la medida cautelar. Ya, otra cosa es por qué no se hizo, que es lo que dice usted, esto es parte de la revisión de la causa administrativa, en este caso en particular, digamos, pero no es habitual, dice Ujú. usted.
debería solicitarse. Ahora, no estoy en condiciones de decir si se hace así en todos los casos o no, pero lo que correspondería, porque además no solo lo indican así nuestros reglamentos, sino que también en la lógica es que si a una persona se le decreta una medida cautelar y no la está cumpliendo, cualquiera que ésta sea, la obligación del fiscal es pedir que se revise esa medida cautelar. Y esos procedimientos, usted que es fiscal regional, estamos con Roberto Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, usted que es fiscal regional, esos procedimientos al interior de la fiscalía, al interior de la fiscalía regional, en su caso, por ejemplo, se revisa, se ve, oiga, cuántas medidas cautelares se han incumplido, qué se ha hecho con esos incumplimientos, ¿pasa eso o no? Bueno, tenemos procesos de revisión, obviamente, para poder calificar también el desempeño de los funcionarios. Hay procesos de revisión, a veces por la cantidad de casos es aleatorio, pero hay una revisión también de eso, es parte del trabajo del fiscal regional, la supervisión del trabajo de los fiscales adjuntos. Fiscal, una última cosa. El Mercurio cuenta hoy que en la operación Rastrillo, buscando al prófugo Antigüén, se encontraron unas construcciones subterráneas en Cañete, que son túneles no precisamente mineros, digamos, no de pirquineo. ¿Es importante esto? ¿Cuán relevante es para la investigación? Bueno, es una zona, nosotros sabemos, porque hace tiempo que estamos trabajando en la zona, que es de difícil rastreo y de difícil búsqueda, no es... eh, se requiere un conocimiento del terreno, hay una gran cantidad de bosque, condiciones geográficas que lo hacen particular. También hemos detectado que hay construcciones subterráneas, lugares donde ocultar personas o ocultar cosas. Eso es parte de la dificultad de trabajo, y eso implica también, para poder superar esas dificultades, trabajar con un número importante de personal. Y eso también hace más dificultoso también el moverse, es más lento y es más notorio el despliegue de numerosas personas en el territorio. Y eso le proporciona precisamente a quienes deseamos ubicar, digamos, una ventaja. Ya, pero es importante, o sea, ¿indica que hay una organización mayor para hacer este tipo de túneles o se trata de trabajos más bien artesanales, por decirlo así? Yo creo que esto indica que hay una organización, hay una planificación. Ahora no me atrevería a decir si es mayor o no, pero hay una planificación. Hay personas que se dedican normalmente, que viven de la comisión de delitos, digamos. Y a eso es lo que generalmente nosotros hablamos de criminalidad organizada, a la profesionalización del delito, a hacer de esto una forma permanente, una búsqueda de nuevos mercados delictuales, y obviamente también para una serie de acciones para procurar la impunidad. ¿Y esta gente es parte de una banda de crimen organizado o es solo una organización criminal para este tipo de delitos? Si es que se Yo puede hacer creo esa que distinción, digamos. ellos, bueno, nosotros no estamos haciendo una imputación de asociación delictiva o criminal, pero son personas que tienen un nivel de organización y de planificación, evidentemente, es el grupo de personas formalizadas. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, esta mañana aquí en Tele 13 Radio. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza. No, de nada, que tenga un excelente día. Buenos días. Estás escuchando Mesa Central.